Muy buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y vamos a continuar meditando en todo lo que fue en los primeros 30 años de la iglesia, del cristianismo, después de que Jesús asciende al cielo. En la narrativa de los Hechos hemos encontrado muchas cosas que son de bendición, siempre teniendo cuidado en lo que no puede ser normativo, que tiene que aplicar exactamente, que repliquemos tal y cual como sucedieron las cosas, pero sí hay muchas cosas que son de bendición y que nos dejan principios en los cuales hoy quiero continuar con el título que dejamos la semana pasada. El sermón se va a llamar igual, todo el consejo de Dios. Esta es la segunda parte en la cual podemos ver que el apóstol Pablo se despide de los ancianos de las iglesias, las cuales plantó en sus primeros viajes misioneros, más bien a lo largo de toda su ministerio en Asia, y lo que se nos narra, los 3 viajes misioneros. Esta es la despedida, y es una despedida muy emotiva, la cual pudiéramos utilizar como modelo para nosotros también, dejar un impacto a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo meditando un poco, y a veces no nos gusta hablar de la muerte, del día en el cual Dios puede llamarnos a su presencia, pero sería bueno considerar que si pudiéramos hacer una despedida tal y como la hizo el apóstol Pablo, sería algo que traería mucha bendición al pueblo de Dios y también gloria a Él. El apóstol Pablo siempre tenía esa convicción de que Dios tenía un propósito muy específico para él y no se podía ir de esta tierra sin antes cumplirlo. Entonces, esta despedida no es una despedida de todo lo que implica su vida, sino más bien de un periodo de esa vida. Algo muy importante donde termina esa faceta de misionero y ahora tiene que pasar la estafeta. Precisamente esos son los 2 puntos generales de este sermón: la carrera de Pablo, y también vamos a ver cuando Pablo pasa la estafeta a los demás líderes que vienen tras de él, aquellos mismos que él capacitó. Vamos a hacer una oración para iniciar en el estudio de este día. Señor nuestro, gracias porque hoy nos has permitido venir una vez más a tu palabra y queremos tener un conocimiento más pleno de lo que es todo el consejo tuyo, Padre. Y podemos ver que el apóstol Pablo fue bendecido por sumergirse en las profundidades del Evangelio, pudo conocer tan profundamente a Cristo Jesús y lo transmitió a las iglesias y a los líderes que él plantó. Queremos, Señor, eso mismo para nuestras vidas y ser impacto para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Señor, haz que este mensaje mueva a tu pueblo a sumergirse también de esa misma manera en todo el conocimiento de tu palabra. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, nos quedamos en el versículo 22, pero quiero hacer una lectura desde el versículo 18 para ponernos en contexto lo que estábamos viendo la semana pasada. Dice: cuando vinieron a él, les dijo: a ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Vienen los ancianos que estaban a unos 40 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Son llamados para que se reúnan con Pablo en Mileto, y él está expresando estas últimas palabras. Entonces nos describe el versículo 19 también: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos
como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendamos primero que nada eso que dejamos detrás la semana pasada. El apóstol Pablo dice: yo no rehuí darles nada que fuera útil para ustedes. Y si indagáramos un poco, algo de lo que hicimos la semana pasada, en qué es aquello que le va a ser útil a los líderes, a las iglesias en esa despedida, pues es lo mismo que nosotros podemos encontrar en 2 de Timoteo, este pasaje, las palabras de su discípulo, que dice lo siguiente, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, todo lo inspirado por Dios, hermanos, es lo que nos va a ser útil. No podemos hacer a un lado un versículo, un pasaje, un párrafo y decir: esa historia no debe de traer nada de provecho a mi vida, sino es todo lo contrario. Absolutamente lo que tenemos impreso en estas páginas, la palabra de Dios, es algo que sale de su corazón y es útil para la iglesia. Aquí se encuentra todo el consejo de Dios. Entre más veces leas este libro de pasta a pasta, estás honrando su palabra, pero mucho más en el que medites en ella y la obedezcas. El apóstol Pablo es lo que quería transmitir a esa iglesia, que no se fueran sin una explicación detallada de todo el consejo de Dios. Muy bien, ahora la carrera completa de Pablo es lo que vamos a estar viendo, al menos en ese periodo que habíamos visto de su vida, en el cual él dice: yo ya no voy a poder regresar aquí con ustedes y ahora me despido. Continúa su despedida aquí en el versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. El apóstol Pablo aclara: mi voluntad está atada al Señor. Yo mismo he entregado mi vida a Él. Y ya todo lo demás que venga no importa. Siempre, a lo largo de todas las ciudades que testifiqué, que prediqué, se veía ese patrón de oposición, en las cuales también fui maltratado, sufrí mucho, tanto física como mentalmente, pero seguramente eso me va a esperar también allá en Jerusalén. Solo el sufrimiento es seguro. Desde el inicio lo supe, porque así fue su llamado. Dios le dijo: yo te voy a mostrar cuánto es necesario que padezcas por mí. Y si solamente eso me espera, para mí está bien. Es lo que decía el apóstol Pablo. Porque él ya tenía su mirada fija en ese galardón. Él sabía que tenía que terminar su carrera honrando a Dios, y cualquier otra cosa que viniera, cualquier circunstancia que pudiera afectar a su vida, para él, pues pasaba a segundo término. No es necesario que yo sepa qué me va a ocurrir exactamente allá en Jerusalén. Más bien, lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 24: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Mi vida ya no pertenece, es lo que quería dar a entender el apóstol Pablo. Mi vida ahora le pertenece a Dios. He entregado completamente mi voluntad a Él. Dios puede hacer lo que Él quiera con mi vida. Solo quiero ser fiel a su llamado. Precisamente en esta semana escuché de un hermano, un pastor, que dijo: para mí este es mi texto lema. Esto es lo que me va a definir como un pastor fiel, que solamente vivimos sin temor a la muerte, a los peligros,
Lo que más nos debe preocupar es hacer la voluntad de Dios, darnos completamente a Él. El apóstol Pablo, si pudiéramos parafrasear alguna de sus ideas o pensamientos en ese momento, él pudiera decir: yo quiero cumplir mi propósito aquí en la tierra. Quiero enseñar, quiero transmitir el conocimiento de Dios, tanto intelectual, pero que llegue al corazón, y también con el ejemplo. Eso debiera ser también nuestro propósito. Esta mañana también te pregunto si ese sería tu propósito, el que quieras honrar a Dios de esa manera. Tal vez el apóstol Pablo tenía un don específico, tenía un propósito específico, pero tú y yo debemos de tener esa misma mentalidad. Si Dios nos alcanzó en su gracia y su misericordia, es porque tiene muchas cosas que hacer con nosotros para bendecir a los demás. Pensemos en eso, que nuestra vida no es valiosa en sí para nosotros mismos, sino únicamente para lo que Dios determine, sus propósitos. Mientras cumplamos ese propósito, ya podemos irnos en paz de este mundo. Esa idea debemos de transmitirla también a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestro entorno, que ellos vean, ¿saben qué? Él vivió como alguien que lo único que le daba valor, lo único que le importaba, y más que cuidar su integridad física, incluso cualquier otra cosa que nosotros cuidáramos de nuestra apariencia, de lo que la gente pudiera decir de nosotros, nuestra reputación, lo que más nos importaría es que a Dios sea grata nuestra vida como una ofrenda y le dé gloria en todo lo que hicimos aquí en vida. Ahora bien, si todos tenemos bien en claro cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, y sabes que has estado viviendo para honrar al Padre, pudiéramos decir y asegurarnos, como el apóstol Pablo decía a los ancianos ahí en Mileto. Continuemos en el versículo 25. Ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. La Reina Valera maneja así todo el consejo de Dios. Entonces, la conciencia del apóstol Pablo estaba tranquila, y él estaba seguro que les había dado todo lo necesario para que entendieran el propósito de Dios. Él sabía que había transmitido todo el consejo de Dios para que pudiera irse con una conciencia tranquila. Las palabras que él utiliza aquí seguramente son tomados de la figura que encontramos en el libro de Ezequiel. Vayamos ahí. En el capítulo 3 encontramos estas palabras que se le dieron al profeta Dios directamente para que diera a entender a Israel que él era un mensajero que tenía un propósito. Dice aquí en el versículo 17: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, y si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su impiedad, por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Esas mismas palabras las vuelve a repetir Ezequiel, no solamente a los impíos, sino que dice también al justo. Cuando tú le dejes bien claro que viene peligro a su vida por su mal comportamiento, le llamas al arrepentimiento y él no lo hace, su consecuencia él la va a recibir, pero tú vas a estar tranquilo de que en tus manos no hay sangre, en tus manos no fuiste el culpable de que él llegara
a esa situación de castigo, de disciplina, en este caso si es hijo de Dios. Y el apóstol Pablo podía irse y tranquilamente mirarlos cara a cara y afirmarles, ¿saben qué? Yo soy inocente. Yo hice mi trabajo. Solamente corresponde que ustedes obedezcan la palabra de Dios. Hay pasajes que raramente se pueden traer al púlpito, hermanos, porque son pasajes difíciles. Pudieran ser también en cuanto a la incompetencia de predicarlos, pero a veces más bien en la incompetencia de tener valor de transmitirlos. Y esos predicadores, o cuando nosotros fallemos por temer más al hombre que a Dios, entonces no pudiéramos tener una despedida como el apóstol Pablo y decir, yo me voy con la cara en alto y estoy seguro de que no rehuí decirles nada que les fuera útil. Entonces, agradezcamos a Dios si hasta aquí hoy día nos da la valentía de transmitir su consejo a nuestros seres queridos. No sabemos si en algún punto se van a arrebatar de nuestras manos, de nuestro ministerio, en nuestro caso que seamos pastores, y nosotros podamos estar tranquilos y decirle, yo le advertí absolutamente todos los principios esenciales que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y eso va a traer descanso, va a ser una despedida que honre a Dios. Es la misma afirmación que veíamos en el versículo 20. Yo no rehuí decirles absolutamente nada que les fuera útil. Y hay una invitación aquí, hermanos, que tú y yo enseñemos así a nuestros hijos. Que tú, incluso si no eres padre, que puedas enseñar también así a tu alrededor, a las personas a las cuales tú tienes impacto. Es una invitación a que leas, a que estudies, a que medites toda la Biblia para obedecerla. Que seamos esas personas que honren a Dios porque le conocemos plenamente. Al menos hacemos el intento porque toda esta vida no bastará para conocer profundamente quién es Dios, sus atributos, sus propósitos, pero sí hay cosas que son esenciales, son sencillas de entender y debemos de obedecer y transmitirlas. Y ese es el mensaje de salvación, todo aquello que es útil para la vida y la piedad, lo que encontramos aquí en las Escrituras. El apóstol Pablo está en sus palabras de despedida, pues dando ciertos consejos, entre los cuales encontramos este que es muy práctico. Dice el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y él ahora pasa a un plano práctico en el cual deben de transmitir ese consejo de Dios, todo el conocimiento de Dios, pero con una vida íntegra. Y vamos a hacer énfasis de ahora en adelante en esto en varias ocasiones en los versículos restantes de este capítulo. Pero llama algo la atención de que la orden es primero cuídense ustedes. Tengan cuidado de ustedes mismos. Y es algo que Jesús mismo enseñó cuando recordamos aquella ocasión que les enseñaba a sus discípulos una vida íntegra. En el capítulo 17 decía en el versículo 3, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale. Pero ese era el énfasis, ten cuidado. Primero va enfocado hacia ti ese cuidado. Porque no podemos estar tratando de discipular, de transmitir una vida que honra los principios de Dios si nosotros mismos no cuidamos de nosotros mismos, de vivir íntegramente. Entonces el apóstol Pablo quería que ellos no perdieran de vista ese orden
Yo no puedo estar ministrando a la iglesia, tratando de que se santifique, decirle que sea parte del pecado, si primero que nada no me preocupo por yo mismo vivir en esa integridad. Y ese es un mandato, hermanos, que no solamente es para líderes. Quiero que lo consideres tú muy seriamente, porque todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a dejar huella en las demás personas. Y debiéramos de tener más que nada ese empeño en tener una vida santa para poder también así llevar a los demás a esa misma vida de integridad. La audiencia que le escucharon, recordemos que eran líderes. Ahí no estaban personas creyentes a lo mejor de término medio o bajo, como decimos nosotros, nuevos creyentes, sino eran personas maduras que necesitaban escuchar este consejo. Se les entregó algo infinitamente valioso. A ellos que ya habían comprendido y habían crecido y madurado, Pablo les había elegido como liderazgo. Ahora quiere recordarles sus tareas principales. Deben de tener una vida íntegra. Son llamados a pastorear ovejas de nuestro gran rey. Aquí en el versículo 28 se nos está recordando este gran privilegio, pero también esta gran responsabilidad, porque dice, ellos, estas ovejas, estas almas que se nos han entregado, Jesús compró con su propia sangre. Si pudiéramos meditar profundamente en esto, hermano, sabríamos que tan solo un alma es tan valiosa para Dios, que vale la pena entregar absolutamente toda nuestra vida, todo nuestro ser, con tal de ayudarle al que persevere en el conocimiento de Dios. Ojalá que Dios traiga este peso en cada uno de nosotros, porque somos llamados a ser discípulos y debemos de ver así a las personas, como aquellos los cuales Jesús estuvo dispuesto a venir a buscarlos. A veces nosotros no estamos dispuestos a pasar tiempo con personas para que conozcan más a Dios. A veces nos pueden desesperar personas a las cuales queremos influir, su vida, su falta de interés o cualquier otra cosa que sea una actitud que ponga barreras para que ellos crezcan y maduren. Pero nuestro Señor Jesús fue paciente. Él estuvo dispuesto a darse absolutamente todo para alcanzar a esas almas. Para Él son preciosas. ¿Por qué? Porque el costo por el cual Él las redimió, Él las compró para liberarlas de esa esclavitud, es un costo infinito. Continuando en esa despedida, pasa a otro asunto muy importante. Podemos estar viendo lo siguiente. Si Pablo ya está diciendo, yo ya terminé mi carrera, al menos ese tramo que tenía que influir en sus vidas, está haciendo un pequeño recuento de lo que ya les había advertido anteriormente, pero si vuelve a hablar a esos ancianos, que vengan y escuchen estos pastores que iban a seguir con su ministerio, él quiere advertirles también de algo que es inminente. Y lo encontramos aquí en los versículos 29 en delante, que dice de la siguiente manera: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Este panorama que está planteando el apóstol Pablo es algo que no se puede evitar, y a lo largo del final de la vida de los apóstoles, los discípulos de Jesús que dejaron escritos, podemos encontrar que
ellos estaban conscientes de esta gran realidad. Por eso sus escritos incluyen mucha exhortación de que vendrán falsos maestros. Solamente para un ejemplo, leamos aquí 1 Timoteo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, es una realidad que en el futuro de las iglesias que el apóstol Pablo plantaba, se iba a presentar esto. Y él les recuerda, eso no debe ser desconocido para ustedes. De hecho, hermanos, cuando nosotros vamos al Apocalipsis y se entregan los mensajes a las 7 iglesias, precisamente, recordemos que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, recibe este mensaje, el primero de todos, pero entendemos que Efesios fue como la base para que las demás iglesias, todas las 7 iglesias fueran plantadas. Entonces, a quien podemos saber que se cumplió exactamente esta predicción, la podemos ver claramente aquí en Apocalipsis 2. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso pasó. Una generación más adelante, un poco más después de que Pablo planta estas iglesias, vienen estos falsos maestros. Y ahora cuando el apóstol Juan escribe, ya está ese panorama. Ustedes resistieron esas doctrinas falsas, esos falsos maestros. Fueron sabios, pero podemos ver que aquí también se encuentra la clave de cómo lo hicieron. Primero que nada, porque ellos tenían todo el consejo de Dios. Y en base a eso, hermanos, ellos pudieron resistir. El apóstol Pablo solamente les deja dos cosas, 2 acciones a hacer. Estén alertas. Es lo que les está diciendo aquí en la despedida de Milet. Estén alertas porque van a venir. Entonces deben de estar siempre analizando qué es aquello que no es conforme al Evangelio, conforme a lo que yo les enseñe. Si Pablo se va y no enseña correctamente y omite algo, entonces el enemigo seguramente va a llegar y en base a esa fisura, a esa defensa baja, entraría a la iglesia de Éfeso. Pero por gracia de Dios podemos ver que ellos pudieron resistirlo, porque estuvieron alertas comparando todo aquello que puede sonar mezclado entre verdad y mentira y detener bien fácilmente. Decir, ¿saben qué? Esto ya no es bíblico. Ellos fueron entrenados con todo el consejo de Dios para que la iglesia no se corrompiera, para que siguieran guardando la sana doctrina. Pero también Él les dice otra manera en la cual ellos pueden evitar este futuro que suena triste. Van a venir lobos rapaces a destruir el rebaño. No van a tener piedad. Van a venir con esa intención de destruir a la iglesia. Pero ustedes deben de amonestar. Eso es algo que él les dice. Por tanto, estén alertas en el versículo 31, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno de ustedes. Entonces, eso va a ser la defensa contra el enemigo, contra los ataques de la iglesia. Este mensaje integral de la palabra de Dios debe de ser acompañado con un anhelo de tu corazón de conocerlo, pero también me impacta mucho, como dice aquí, con lágrimas. Yo con lágrimas se los pude transmitir.
Y esa es una pregunta que nos debe confrontar a ti y a mí, hermanos. ¿Derramas lágrimas cuando enseñas? ¿Derramas lágrimas cuando quieres transmitir el consejo de Dios? Porque sabes que es algo tan valioso y quieres hacer reaccionar a los demás para que ellos vean y tengan algún recuerdo de que fuiste un maestro que no tenía un corazón frío, sino todo lo contrario, un corazón cálido que querías transmitir y que ellos recordaran que de esa manera tú honraste a Dios. El apóstol Pablo le está diciendo, sí, debes de amonestar, debes de estar alerta, pero también va incluido eso. Recuerda cómo fueron esas amonestaciones. Fueron con lágrimas, fueron con amor, fueron con pasión. Entonces, debes de también asegurarte de que si quieres una defensa a la iglesia que yo te estoy entregando, tú recuerdes cómo me conduje con ustedes, cómo fue mi amor por la palabra de Dios, por ustedes, y cómo les exhorté, sin rehuir nada. Sabía que a lo mejor a veces eran duras las palabras que tenía que darles, pero decía, siempre deben de recordar que fueron necesarias, fueron con amor. Ojalá que así me puedan recordar ustedes y tenemos esa ventaja, ¿no? De que podemos dejar grabado sermones, mensajes como estos. Yo el año anterior, antes de terminar Lucas, a veces se me venía ese pensamiento, ojalá que Dios me permita al menos terminar esta serie de mensajes para que la puedan escuchar mis hijos. Si llegara a pasar, ¿no? Esa manera en la cual Dios me lleva a la presencia, antes de que mis hijos crecieran, yo tenía tanto ese anhelo de que se queden grabadas estas predicaciones. Tenía mucho anhelo de llegar a los últimos capítulos de Lucas, donde se nos muestra la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, y que ellos vieran, escucharan a su padre en este caso. Dejábamos puros audios en ese entonces y dijeran, mi padre entendió, se esforzó por enseñar la palabra de Dios. Entonces, eso mismo debiéramos de asegurarnos tú y yo, de derramar lágrimas en las enseñanzas. Y esto es algo que es un regalo de Dios, hermanos. Es un regalo que nos haga sensible con su Espíritu Santo a las Escrituras, para que nosotros seamos conmovidos por ellas y poder transmitirla así a nuestros hijos, a nuestros discípulos, en este caso nosotros como pastores, a la iglesia. Pasemos al último punto, y es la estafeta de Pablo entregada. Entendemos eso, ¿no? En una carrera de relevos donde se pasa la estafeta, que por cierto, hermanos, de quien más recae la responsabilidad de que sea llevado a cabo bien esa transición de la entrega sin caerse, sin tener problemas al siguiente corredor que va a continuar la carrera. La responsabilidad primaria recae en el que la entrega. Se pueden entrenar por muchos meses, por varios días, muchas horas de entrenamiento para que ese movimiento no sea imperfecto, así que sea un movimiento en el cual ellos puedan continuar la carrera. Para un evento profesional como las Olimpiadas, es algo que podemos ver que arruinaría si no se hace una entrega correcta. Entonces, esto está haciendo el apóstol Pablo. Está entregando la estafeta a los líderes, a los ancianos de las iglesias que él, por gracia de Dios, pudo plantar. Y veamos aquí en el versículo 32 cómo sigue. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Por eso es esa entrega. Ahora, yo ya terminé todo, incluso ya he vuelto a exhortarles, les he dicho mis últimas palabras, lo único que me resta es hacerlo oficial. Ahora
yo los voy a encomendar a la gracia de Dios. Y otra vez insiste, a la palabra de su gracia. A todo ese consejo que yo les transmití tiene que dar fruto. Ahora depende completamente de Dios. Como había dicho, yo puedo irme tranquilo con la cara en alto porque también sé que no voy a estar para cuidarlo. Mi tiempo con ustedes terminó. Yo no soy capaz de cuidarlos a ustedes para toda la vida. Más bien, el único que es capaz es nuestro Padre. Y aquí es necesario recordar, ¿no?, las palabras que nuestro Señor Jesús también cuando ascendería al cielo y cuando les pide a sus discípulos que lleven a cabo la gran comisión, es esa promesa que sí debe de ayudarnos a estar tranquilos. En Mateo 28:20 dice lo siguiente: enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el único que puede estar con ustedes es el Espíritu Santo, el que no los va a dejar a un lado, el que prometió acompañarles día y noche fue Jesús mismo. Yo voy a estar con ustedes, voy a estar intercediendo. Yo enviaré a mi Espíritu Santo para que les acompañe por el resto de su vida. Entonces, ya Dios les encomienda a la mano poderosa de Dios para que Él sea el que guarde a sus corazones. Yo hice mi parte, pero la viña es del Señor. Ustedes le pertenecen a Dios, son sus ovejas y Él más que nadie les va a cuidar. Yo los entrego tranquilamente. La palabra de su gracia es lo que los va a llevar a la vida eterna. Todo lo que encontramos aquí en las Escrituras los va a ayudar a perseverar hasta que lleguen a su presencia. Y agrega también Pablo, a lo mejor recordando un poco de las cosas prácticas que les dijo anteriormente, les está recordando también: si ya les entrego la estafeta, quiero que corran igual que yo. Les vuelve a recordar cómo Él lo hizo. Y es otro aspecto que honra a la palabra de Dios. En el versículo 33, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es como la misma despedida que sale de Samuel. Nos recuerda unas palabras muy similares que él dijo al pueblo de Israel en el capítulo 12. He aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he quitado un asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Un buen líder, hermanos, se va no solamente con la cara en alto, con la conciencia limpia de que enseñó todo el consejo de Dios, sino que también tuvo una vida íntegra y que no quiso vivir a costillas de los demás, del rebaño. Sino más bien les está diciendo: les entrego, y ustedes vieron cómo corrí. Siempre con ese ejemplo de Jesús, para servirles, para amarles, no para ser servido. Yo mis manos siempre las utilicé, trabajé para que ustedes pudieran recibir bendición de mí. Yo no quise serles cargas, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo, porque Él también enseñaba: el obrero es digno de su salario. Pero yo me quiero ir también con la cabeza en alto de que les enseñé que es mucho mejor que tú des que recibir. Entonces, si se fijan, el apóstol Pablo está dejando un estándar alto, un estándar que viene de la vida de nuestro Señor Jesús.
porque él decía constantemente, no sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, eso de que nunca se quiso enriquecer a costa de los demás, lo dejo bien claro, hermanos. Y nosotros en vida podemos estar viendo cuando un pastor, cuando un líder hace todo lo contrario. Tristemente, desde ese momento ya no puede tener una despedida tan solemne como la del apóstol Pablo. Vivimos para servir, hermanos. Lo estás practicando como un estilo de vida. Tus hijos, cuando ya no estés tú aquí, pudieran decir, ¿saben qué? Mi padre, mi madre vivió para servir. Lo que él más les interesaba era darse a los demás. Pudieran decir eso más personas, que tú llegas a discipular y vean tu fe y te recuerden, así como los ancianos a Pablo en Mileto. Que este mensaje, hermanos, nos lleve ahí, a tener una vida práctica íntegra. Leamos los últimos versículos. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Seguramente dolió esa despedida, pero la conciencia de Pablo se fue tranquila. Él se pudo despedir. Él les dio todo el consejo de Dios. Él les dio un ejemplo íntegro para vivir. Él les entrega la estafeta. Ahora dicen, ¿saben que ya me puedo despedir en paz? Pasó un momento solemne de oración. Esto me gusta mucho de la despedida, que lloraron juntos, pero también él oró con ellos, hermanos. Él se arrodilla con sus discípulos, con este liderazgo que está dejando, y es un gran ejemplo también que nos deja a nosotros. La oración está en medio de los momentos importantes del apóstol Pablo. A esto somos llamados tú y yo, a dejar huella, a dejar un impacto a las próximas generaciones. Y ese impacto que glorifica y honra a Dios solamente se va a llevar a cabo cuando damos todo el consejo completo de Dios, también cuando lo vivimos, cuando se los transmitimos con el ejemplo, ellos en nuestra despedida pudieran llorar. Es esa pregunta que debiéramos de cuestionarnos. ¿Pudieran derramar lágrimas cuando nosotros nos vayamos porque perdieron a alguien tan valioso, alguien tan cercano a Jesús, a su carácter? Sí, va a ser una despedida muy emotiva, dependiendo a la huella tan profunda que dejemos. Recordando en esas historias que leemos de puritanos en la biografía de Robert Murray y Mike Chain, cuando este gran hombre de Dios se va, el predicador que lo sucedió, estaban llevándole una visita. Le estaban dando un recorrido en el templo donde él predicaba, y el líder que va con él le está explicando, mira, ves ese banco, ahí es donde pasaba muchas horas derramando lágrimas en oración por su iglesia. Y le lleva al púlpito, y cuando está ahí ve una Biblia grande, y este predicador que toma la estafeta nota que hay humedad, que están las letras corridas como si hubiera sido remojada la Biblia, y le dice, ¿por qué está así? Es que él lloraba por nosotros. Él derramaba lágrimas cuando predicaba. Y una vida como la de este hombre Robert Murray nos recuerda que así es el ministerio. Cuando tú conoces profundamente a Dios, vas a tener un corazón sensible por sus ovejas. Vas a sentir el peso de lo valioso que son. Y vas a estar dispuesto a derramar lágrimas, a darles todo el consejo de Dios, todo lo que ellos necesitan. Matthew Henry decía, a veces les tienes que dar unas hierbas que no van a ser gratas para purgarlas. Pueden ser hierbas amargas, pero sin embargo, eso es lo que necesitan.
que sean confrontados con su pecado, que sean animados con la palabra de gracia, que sean conocedores de todo el carácter de Dios. De esa manera, ellos van a crecer, van a honrar la palabra de Dios y te van a recordar a ti y a mí como alguien que les enseñó todo el consejo de Dios, fueron íntegros en su manera de vivir y dejaron una huella profunda en sus vidas. Que Dios haga de su iglesia, de cada uno de nosotros, alguien así para los demás. Oremos. Señor nuestro, gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra. Y esta despedida del apóstol Pablo a las iglesias, al liderazgo, nos deja mucho que aprender. Te pedimos, Padre, que tengamos un corazón como él, que no estimemos más valiosa nuestra vida que nada, con tal de agradarte a ti y de cumplir nuestra meta, que estamos aquí para conocerte y para darte a conocer a los demás. Señor, honra tu palabra, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.